Las técnicas de biología molecular se usan para aislar ADN o extraerlo en alta pureza, visualizarlo para ver su estado, cortarlo y pegarlo, ampliarlo o cortarlo en una determinada zona para modificarlo. Técnicas tales como la PCR y el CRISPR-9. Podemos ver el uso de las técnicas de biología molecular con el déficit de hormona de crecimiento. Esta hormona es una sustancia que regula el metabolismo y el crecimiento del cuerpo. La hormona ayuda a los niños a aumentar de estatura, aumentar la masa muscular y disminuye la grasa corporal. El déficit de hormona del crecimiento aparece cuando el cuerpo es incapaz de producir la cantidad de hormona suficiente para el crecimiento y desarrollo. Ahora continuaremos a explicarte la sobreexpresión de esta hormona. Primeramente extraemos el ADN humano del cromosoma 17 mediante un método químico de extracción utilizando como base guanidina, tisonato, fenol y cloroformo. Una vez obtenido nuestro ADN, se procederá a realizar la técnica PCR para obtener copias de nuestro gen de interés. En resumen, la técnica del PCR es: primero, desnaturalizamos el ADN, es decir, que la reacción se calienta bastante para separar o romper las cadenas de ADN. Esto proporciona moldes de cadena sencilla para el siguiente paso. Una vez que el ADN está separado, significa que está listo para el alineamiento y colocaremos etiquetas de inicio y otra etiqueta que indique el final hasta la zona requerida. Después de variar en el termociclador una temperatura de entre 50 y 60 grados para copiar la parte de arriba del ADN que necesitamos y de igual manera la parte de abajo del ADN. Después, se establecerá la temperatura a 72 grados centígrados para indicarle a la polimerasa que ella puede actuar y continuar. Por lo tanto, hará muchas copias cada vez que se realice el ciclo, copiándose en cada ciclo exponencialmente, dejándonos con nuestro ADN PCR, lo cual lo después juntaremos con una enzima de restricción, donde se juntan en una reacción de la enzima para cortarla y que rasure nuestro ADN y lo dejen bien preparado para nuestra inserción con nuestro vector. Después, juntaremos nuestro ADN PCR con nuestro vector, el cual tendrá una resistencia a un antibiótico, y después pondremos las levaduras para sobreexpresarla y para identificarlas, las que tengan nuestro ADN PCR, en una placa con antibióticos para seleccionar las que recolectamos plásmido, ya que las que mueran significan que no pudieron agregar el plásmido a su ADN. Después de esto tenemos nuestro cultivo de levadura con nuestra hormona de crecimiento. Solo queda extraerla y purificarlas mediante métodos cromatográficos. Una vez purificada, podrá comercializarse para así ayudar a las personas que no la pueden producir de manera natural. Hoy en día el mundo sufre de muchos problemas debido a la evolución del hombre. Entre ellos, uno de los problemas que más nos ha afectado en los últimos años es la contaminación. Y esto surge a partir de las actividades que realizamos en nuestro día a día. Sin embargo, también se conocen distintos métodos para contrarrestar estos problemas de contaminación. Entre ellos está la bioremediación, que es principalmente un proceso que utiliza organismos o microorganismos para eliminar la contaminación de un lugar, como por ejemplo distintos suelos o mares. Entre los organismos utilizados podemos encontrar hongos, plantas o las enzimas derivadas de ellos para ayudar a un medio ambiente alterado por contaminantes. Un ejemplo muy claro donde podemos ver reflejado el beneficio de esta técnica es en derrames de petróleos, ya que hoy en día se conocen muchas situaciones donde por distintas razones el petróleo termina en océanos, y para contrarrestar esta situación se utiliza de la adición de fertilizantes con nitratos o sulfatos para estimular la reproducción de bacterias nativas o exógenas y de esta forma facilitar la descomposición del petróleo crudo. Es decir, que mediante este método se ayuda a que distintos ambientes, como por ejemplo en este caso el océano, sanen relativamente de una forma más rápida, ya que al tener dentro de ellos el petróleo, pues cada vez se contaminan más y más, y gracias a este método nos podemos evitar de esos daños que generamos al medio ambiente. De esta manera y en diferentes casos se usan distintos organismos en la bioremediación para beneficiar al medio ambiente y nuestro entorno en general.
Dentro de los organismos modificados genéticamente, hablamos de transgénicos cuando incorporan en su ADN material genético de otras especies, ya sea animal o vegetal, y si se usan con fines alimentarios, hablamos de alimentos transgénicos. El proceso por el cual se obtienen estos organismos se llama ingeniería genética y su objetivo es tomar el gen de interés de una planta o animal e introducirlo en otra célula animal o vegetal. Todo esto mediante la aplicación de una serie de técnicas de laboratorio. Un ejemplo son las ranas transgénicas, donde se utilizó la especie denominada Genopus tropicalis para hacer proteína verde fluorescente con elementos de cristalina que dirigen la expresión de la proteína verde para manipular tejidos y así tendrá un ciclo de vida rápido. La técnica transgénica de Genopus se mejoró para generar un mayor número de animales transgénicos adultos normales y para facilitar su análisis. En esta se adjunta la proteína fluorescente verde a una cadena de ADN e inyectándosela después a la rana, donde se pueden seguir diferentes genes desde fuera a medida que resplandecen las áreas afectadas del animal. Debido a este motivo, no es necesario abrir a estos anfibios, ya que gracias a que es transparente y la proteína le da un color fluorescente, se podrán observar los cambios en los órganos y los efectos de ciertas sustancias. Gracias al trabajo de científicos y al desarrollo de técnicas de biología molecular, fue posible detectar un gen que codifica para una proteína insecticida presente en el genoma del microorganismo Bacillus thuringiensis, el cual se encuentra comúnmente en el suelo. Primero, se selecciona la parte exacta del gen que tiene la capacidad de producir esta proteína. Se realiza con la infección de la bacteria A. tumefaciens. Es una bacteria que causa en las plantas dicotiledóneas unos tumores conocidos como agallas. Se infecta un cultivo de tejidos de células vegetales de la planta a la que se desea incorporar el gen con la bacteria vector. Después de que la bacteria se ha adherido a las paredes lesionadas de la célula vegetal, entonces los genes transferidos de la bacteria a la planta están en una molécula circular de ADN. Así, algunos genes de la bacteria permiten la fabricación de enzimas que elaboran hormonas vegetales. Los nuevos genes se heredan a la progenie de la célula transformada, que sintetizan el exceso de hormonas vegetales y forman un tumor. Las sustancias liberadas de las lesiones activan genes bacterianos que producen enzimas que cortan el plásmido para integrarlo al ADN de la planta. Las células transformadas dan origen a las plantas completas transgénicas bajo condiciones, además de todo, de selección y cultivo exclusivas. Se introduce primero un gen particular deseado, más un gen de resistencia en la región del plásmido. La región se corta y transfiere a los cromosomas de la planta. Después, una vez que se tiene la cepa de Agrobacterium, se cultiva la bacteria con fragmentos de tallo u hoja de una planta para que ocurra la transferencia de plásmido de la bacteria a las células vegetales. Finalmente, se regenera una planta completa. Pasando al siguiente tema, la terapia génica, el cual es el conjunto de técnicas que utilizan la transferencia de material genético o cualquier otro método que permita modificar la información genética del paciente, ya sea para prevenir o curar enfermedades. Esta terapia va directamente a la raíz del problema, que es el que está causando la enfermedad. La terapia génica puede ser utilizada mediante diferentes estrategias, ya sea la estrategia ex vivo, que básicamente consiste en extraer las células, repararlas y volverlas a reimplantar. La estrategia in situ, que es introducir un gen reparador directamente al lugar defectuoso, o la estrategia in vivo, en el cual se administra directamente al paciente el gen corrector. Y bueno, un ejemplo donde se puede haber aplicado la terapia génica es en la distrofia muscular de Duchenne, el cual es un trastorno muscular que se provoca por una mutación genética en el cromosoma X que interrumpe la producción de la proteína distrofina. Y por consecuencia la ausencia de esta proteína se inicia entonces una reacción en la cadena que conduce a la degeneración de las células musculares. La terapia en este caso se basa en el envío del virus adenoasociado de folistatina para aumentar la fuerza muscular y prevenir la pérdida de masa muscular y la fibrosis. Y bueno, un virus adenoasociado es un tipo de virus que se podría decir que se utiliza como un vector para llevar material genético, ya sea ADN,
ARN o una proteína por medio de una inyección. Por lo tanto, como gran parte del tejido muscular tiene una tremenda capacidad de reparación y regeneración, se puede imaginar que el músculo dañado podría repararse después de la transferencia de genes con éxito. Para realizar este tratamiento, expertos utilizaron perros enfermos, ya que desarrollan DMD en una forma similar a los seres humanos. Sin embargo, debido a su tamaño, es imposible entregar la totalidad del gen con un vector de terapia génica, que es el vehículo que transporta el gen terapéutico al sitio correcto en el cuerpo. A través de la investigación anterior, los investigadores fueron capaces de desarrollar una versión miniatura de este gen llamado microgene. Por medio del uso de este virus adeno-asociado, demostraron que podían entregar el microgene a todos los músculos en el cuerpo de un perro enfermo. Los perros recibieron la terapia mediante una inyección con el virus cuando tenían de 2 a 3 meses, justo cuando comenzaban a mostrar señales de distrofia muscular, ya que en las primeras etapas de vida tienen mayor impacto. Y entre los 6 a 7 meses los perros continúan desarrollándose normalmente. Investigadores han tratado con éxito esta enfermedad mediante la terapia génica y dicen que se está planeando ensayos clínicos en humanos en los próximos años. La bioética puede definirse como el estudio sistemático de la conducta humana en el ámbito de las ciencias de la vida y del cuidado de la salud, examinada a la luz de los valores y de los principios morales. En muchos casos controvertidos en los que ha intervenido la bioética, la opinión ha ido variando junto con la cultura de las personas. En la actualidad hay una tendencia de colocar por delante la vida de las personas. A continuación mencionaremos algunos ejemplos de la bioética. Las transfusiones sanguíneas. En un principio se intentaron hacer transfusiones de animales a seres humanos, hasta que muchos años después se descubrió la incompatibilidad y se lograron realizar transfusiones entre personas. Lo cierto es que en el medio se cobraron la vida de varias personas. El uso de animales en pruebas de medicamentos nuevos. Durante muchos años se emplearon animales para la prueba de medicamentos y drogas experimentales. En la actualidad hay una corriente que defiende los derechos de los animales y sostiene que solo se pueden emplear drogas en las que se posea cierta seguridad. La eliminación del uso de armas químicas y nucleares. Con el accidente de Chernóbil y las bombas nucleares lanzadas en Japón, se pudieron ver cuáles eran realmente las múltiples consecuencias que podían traer a seres humanos inocentes. En la actualidad, si bien hay países que aún las poseen, hay una negación en la comunidad científica a su utilización gracias a la conciencia lograda por la bioética. La eutanasia. Si bien la muerte intencional es en algunos países no solo autorizada, sino que además es utilizada como castigo. En la actualidad hay corrientes que fomentan la abolición de estas prácticas en donde se dispone de la vida de las personas de forma arbitraria.